Amado pueblo del Señor, paz a vosotros. Les saluda su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras. Y siempre es nuestro Dios eterno el que nos permite poder reflexionar de su palabra y agradecidos por ello. Bajo este título general, Marcos, el ayudante que escribió un evangelio, en esta 11ª semana, con el subtema El ministerio de Jesús en el Monte de los Olivos, profecía de su retorno. Hoy tenemos el título, La más terrible de las señales, la abominación desoladora. Y veamos qué fuerte la advertencia, la más terrible de las señales. Es que abominación significa rechazado por Dios. Hebreo dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y desolación, pues apartado de Dios. En horrenda cosa hay todo tipo de cosas negativas, destructivas. Todo aquello en lo malo que no quisiéramos ni imaginar. Pero nos está haciendo advertencia clara y vamos a tratar de hacer un pequeño recorrido histórico y vamos a tratar de entender este mensaje para nuestro tiempo. ¿Qué pasa con usted, conmigo? ¿Qué pasa con el mensaje que Dios tiene para con nosotros? Y ya que el contexto bíblico nos habla también de falsos cristos, de falsos profetas, de señales y prodigios que engañan, mentirosos. Pero antes de entrar a la reflexión directamente, quiero pedirle que vengamos con toda reverencia delante de nuestro Dios Altísimo y le pidamos que a través de su Espíritu guíe esta reflexión y nos ayude a todos para poder entender y poner en práctica. Así que vengamos de rodillas y oremos. Padre Celestial, aquí mi Dios delante de ti reconociendo que tú eres el dador de todo. Te decimos gracias por tu palabra, gracias por tu protección, tu bondad, gracias por todo lo que haces de forma amorosa en nuestra vida. Mi Dios, gracias por tu palabra y porque nos permites poder crecer en ti, en tu Hijo, porque nos has vuelto parte de tu pueblo solo con creer que tu Hijo nos ha salvado. Gracias, mi Dios. Pero tú nos conoces y tú sabes que muchas veces no queremos caminar en esos pasos que Jesús dejó marcados. Y no queremos seguir sus huellas. O a veces dejamos o nos desviamos de ese camino. Por eso te pedimos que nos perdones, pero sobre todo que nos lleves de la mano. Que no nos dejes cambiar de sendero. Que no dejes que vivamos conforme a nuestra voluntad, sino que sea tu voluntad en nuestra vida, que nos guíes. Y que siempre, mi Dios, nos ilumines el sendero por donde debemos caminar y nos impulses. Y nos tomes de la mano. Y que en este sendero vayamos juntos, mi Dios, todos aquellos que de corazón venimos a ti y reconocemos a tu Hijo en nuestra vida. Así como te pedimos también que guíes nuestras familias, que guíes a nuestros hijos, los que los tenemos, mi Dios, y que seas tú que bendigas también esta obra maravillosa de salvación, de vida eterna, este mensaje del Evangelio y todos aquellos evangelistas que tú has dejado a través de todo el mundo, mi Dios, aquellos que predican tu verdad, tu palabra, tu sana doctrina. Todo el esfuerzo que pone cada uno, sabemos que será recompensado de tu mano, mi Dios. Por eso te pedimos que bendigas sus casas, sus familias, que proveas conforme a las necesidades de cada uno, mi Dios, que proveas de salud, de fortaleza, de bienestar. Para todo aquel que lo necesita, tú conoces los ruegos de tu pueblo, mi Dios. Y solo queremos unirnos a esos ruegos por el privilegio, mi Dios, que tú nos das de poder dirigirnos hacia ti. Y en este momento que vamos a reflexionar de tu palabra, que seas tú que plantes ese mensaje en nuestra mente y en nuestro corazón para poder entenderlo con claridad
y que mi boca, mi Dios, solo sea un instrumento tuyo. Que este mensaje sea claro de tu Hijo para con nosotros, tuyo, mi Dios, y que nos hagas poder ponerlo en práctica, que no seamos solo oidores olvidadizos, no, mi Dios, así como lo dice tu palabra, que tengamos el anhelo y el deseo de agradarte con cada una de las cosas que hagamos. No queremos agradar a los hombres, mi Dios, tú conoces nuestro proceder, toma el control, bendice, mi Dios, y dirige, y haz todo conforme a tu santa y gloriosa voluntad en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, el título de la reflexión de hoy es la abominación desoladora. Y el texto bíblico está tomado en Marcos capítulo 13, versículo 14 al 23, que dice así: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor que hubiese acortado, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes. Bueno, la abominación desoladora es un concepto bíblico que realmente se refiere a actos de profanación en el templo de Jerusalén, al menos desde el contexto bíblico antiguo. Esto causa desolación y destrucción. Y hubo un rey, Antíoco Epifanes, que profanó el templo en una época antes de los tiempos de Jesús. Y que vamos a leer un poquito de un recorrido histórico solo para ponernos un poco en contexto de algunas de las opiniones de algunos conocedores bíblicos. Antíoco Epifanes, Antíoco IV, por cierto, fue un rey seleucida. Seleucida se refiere a la dinastía fundada por Seleuco Nicator, Seleuco I Nicator, que fue uno de los generales de Alejandro Magno. Después de que Alejandro Magno murió, el reino de Alejandro Magno se dividió. Y entre los generales, y uno de esos generales, entonces fue el que instauró este grupo, por así decirlo, Ellos eran establecidos entre Siria y Mesopotamia. Y realmente era una mezcla de culturas griegas y orientales. Y este hombre, Antíoco Epifanes, gobernó entre el año 175 y 164 a.C. y es muy conocido por su profanación en el templo de Jerusalén. Un evento que está directamente relacionado con las profecías bíblicas. Y que veamos un poco, en el año de 167 a.C., él emitió decretos que prohibían las prácticas religiosas judías, obligaban a los judíos a adoptar las costumbres helenísticas. Un proceso que fue muy fuerte, muy duro, porque realmente el pueblo de Jerusalén el pueblo de Israel siempre ha querido mantener su fe de una forma
muy cuidada, pero este hombre vino y en el altar de Jerusalén instaló culto a Zeus olímpico, y ofreció sacrificios de animales impuros, cerdos, y se hicieron muchas cosas abominables en el templo de Dios. Y profana no solo el templo, sino también la observancia conforme a la ley. Él establece el cambio y incluso mataban a aquellos que observaban el día sábado, que no comían carnes impuras. Ponían castigos severos a aquellos que querían mantener su ley, el orden como lo tenían establecido. Una matanza grandísima de muchos judíos. Sé que cualquiera que conoce un poco de historia sabe de lo que estoy hablando. Ellos se resistieron y fueron asesinados. Y su intención era erradicar las costumbres religiosas judías para mantener esa mezcla helenística de la religión. Ahí se establece la Navidad, se establece celebración de muchas cosas y de comidas que realmente no estaban establecidas dentro de la ley. No nos vamos a ocupar mucho tiempo en eso, porque nos llevaría tiempo solo poder estudiar estos detalles. Pero vamos a leer un poco sobre la profecía de Daniel, de la que nos hace referencia los primeros textos, capítulo 11, versículo 31 al 35, y dice lo siguiente: porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará, y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeños socorros, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay un plazo. Veamos que aquí, por esta primera parte donde habla que vienen naves y que va a ser una guerra, entonces están relacionando la profecía a estos tiempos de Antíoco Epífanes, que fue y que realmente se levantó en contra del santuario y que hizo la profanación y que derribó aquel reinado o aquella fortaleza establecida en Jerusalén, y que se impone ahí un cambio, una destrucción y una mezcla entre los principios de Dios y el mundanismo. Pero este hecho se dio antes de Jesús. Realmente se describe todo aquello, pero es algo en lo que cuando Jesús está hablando en Marcos y en Mateo 24, que también lo menciona, no hace referencia a ese hecho directamente. Algunos creen que inició en los tiempos de Antíoco Epífanes, pero Jesús lo está proyectando a futuro. Entonces, posiblemente haya una conexión directamente con este acontecimiento, ¿verdad? Que seguramente la hay, porque nada que esté escrito en la Biblia está escrito de por gusto. Todo tiene una razón. Pero estos eventos, este evento no da cumplimiento completo a esta desolación, a esta situación de abominación, porque hay una restauración más adelante. Se desató una rebelión de un grupo de creyentes denominados los macabeos, quienes lograron derrotar a las fuerzas de Antíoco Epífanes y restauran el templo
Y este acontecimiento incluso lo celebra hoy en día la fe judía con la fiesta del Hanukkah. Esto celebra la purificación y la reedificación del templo. Entonces, vemos aquí esta situación, pero incluso después de los tiempos de Jesús, en el año 66 al 70 después de Cristo, hay un grupo que eran los celotes en el primer siglo, ¿verdad? Eran judíos radicales que se oponían ferozmente al dominio romano en Judea. Eran conocidos porque eran muy violentos y feroces. Defendían la religión, defendían la ley judía, defendían la independencia de su país, y que durante la revuelta judía toman el control de Jerusalén y del templo, pero durante su ocupación profanan el templo también, siendo ellos judíos. Lo usan como fortaleza militar, saquean los tesoros que tiene el templo, y esto provoca una situación de desolación también en el pueblo judío, porque están viendo a aquellos que quisieron restaurar el templo, pero que no lo restauran, sino que provocan más destrucción de la que había, aunque estaban peleando contra el Imperio Romano y están aparentemente defendiendo, pero realmente no lo están haciendo a profundidad, porque están provocando otro problema más. ¿Qué nos enseñan estos acontecimientos a nosotros hoy en día? ¿Será que tenemos que tomar advertencia de la abominación desoladora? ¿De qué nos vamos a ocupar? Pues realmente, la abominación desoladora, no podemos decir en qué tiempo se va a dar, pero sí sabemos que hay establecido hoy en día un reino que no es bíblico y que Pablo lo explica con claridad. Y que el texto que leíamos de Marcos dice que realmente que los que estén en Judea huyan a los montes. ¿A qué montes deben huir? O sea, el que esté en la azotea no descienda, no regrese a su casa a tomar cosas, no busque su capa. Si ya está en el campo, continúe hacia adelante. Ay de las que estén en cinta, dice incluso, y que críen en aquellos días. ¿A qué se refiere todo esto? Realmente, si hemos entendido que existe una fe, que existe una verdad, no regresemos a una vida antigua, a una vida donde estás seguro que va a tener tribulación, angustia y desolación. Si antes vivíamos vacíos, hoy que tenemos a Cristo y que nos ha llenado de su fortaleza, de su amor, de su paz, de su entendimiento, de su sabiduría, no la nuestra, ¿cómo vamos a querer regresar a una situación antigua? Eso es realmente lo que podemos tomar como referencia para nosotros. Porque dice que van a venir algunos y van a decir, aquí está el Cristo, o aquí, y que no creamos eso, porque se van a levantar falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios que van a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Nos hace una advertencia fuerte y vamos a leer el mismo relato o el que tiene relación directa en Mateo 24:10 en adelante. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta, de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Qué nos quiere decir este mensaje a nosotros? Esa gran tribulación, esa situación de angustia, esta huida, este mensaje significa que realmente el pueblo de Dios está propenso a sufrir mucha tribulación, una gran tribulación, y debemos estar preparados para entender que hay una situación de guerra que no es contra personas, que no es contra el vecino, que no es que aquel me está hablando mal y es que hay una guerra entre nosotros. No, no, no. Es el espíritu que gobierna el mundo. Siempre va a tener guerra contra el cristiano, contra el verdadero creyente. Siempre va a sentir esa incomodidad. Y debemos entender que esta es una lucha espiritual. Pero en esa lucha espiritual debemos entender que nuestro camino debe ser guiado por la verdad. Debe ser guiado por Cristo. No debemos pensar que porque aquí se predica la verdad, se siente bonito, se canta, se emociona y aquello, ahí está el Cristo. No, no es eso lo que define que allí está Cristo. Porque pueden haber grandes señales, prodigios, de tal manera que engañen incluso a los escogidos. Pero no creamos a todo aquel que habla. ¿Qué es lo que tenemos que creer nosotros? La Biblia. Esa palabra de Dios. Y muchos dicen que no hay necesidad de ser tan bíblico, no hay necesidad de conocer tanta, porque lo importante es el amor. ¿Pero qué es el amor? ¿A qué se refiere? Romanos 13:10 dice que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Y qué ley tenemos que cumplir nosotros? ¿Qué dijo Jesús respecto a eso? La ley estaba dividida en 3 partes. La parte social, la parte moral y la parte ritual. Cristo vino a abolir una de esas 3 partes, la ritual, porque Él se ofrece como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hay más ritual de limpieza, ya no existe otra cosa que Jesús para limpieza de nuestros pecados. Pero eso no significa que usted no tenga que vivir la parte moral que explica Moisés, donde dice que usted no puede tener relaciones sexuales con su hermano o su hermana, o con cualquier persona cercana en lazos familiares, y así otro montón de cosas que explica la ley, pero que hoy ya no se enseñan a tanto detalle porque Cristo es tan perfecto y amoroso que nos dejó eso en nuestra moral. Por eso la ley moral y la ley social, que era la que dictaba por este delito, esta va a ser la culpa, pasó a la sociedad. Hoy la sociedad pone los jueces, los abogados, dicta sentencia. Porque Él es perfecto. No quitó, sino cambió y perfeccionó las cosas. Pero ahora, ¿qué relación tiene esto? ¿Cuál es la verdad que Dios quiere que entendamos? Pues segunda de Tesalonicenses 2:3 nos hace una relación directa con el tema de la apostasía, que es un rechazo a la fe. Muchos están leyendo la Biblia y están rechazando esa verdad. Hay una rebelión contra la doctrina, contra Dios. Esa rebelión precede al día del Señor, al retorno de Cristo. Esa profanación del templo. ¿Y quién es el templo de Dios? Si no usted, si no yo. Pero existe apostasía a veces en el templo, porque no queremos vivir conforme a lo que Él dice.
Existe profanación del templo de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 5, dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y veamos ahí, que nos está hablando de los tiempos del fin, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Esta es una advertencia fuerte para nosotros, de abandonar la fe cristiana. Y dice que hay un hombre de pecado, hijo de perdición. ¿Quién nos gobierna si no es Cristo? Hijo del Dios Altísimo. Pero se levantará uno que se hace llamar Cristo y se hace llamar Hijo del Dios Altísimo, pero que no lo es. Que es un Jesús no bíblico. Que es un Jesús que hace vivir a la gente conforme a un espíritu que no es bíblico y que tergiversa la Biblia y el Evangelio de Dios, porque le dice a usted que no hay necesidad de vivir conforme a lo que Dios ha dicho. Se olvida que Apocalipsis 14:12 dice que la paciencia de los santos está en vivir la fe de Jesús y la ley de Dios. Hace dos partes, la ley de Dios y la fe de Jesús. Entonces, así como esa profanación del templo que habla ahí, que se impusieron prácticas paganas y que esas prácticas paganas siguen hoy en día marcando líneas de apostasía, en aquel tiempo fue forzada, pero hoy la gente la vive conforme a su voluntad. Lo hace porque no quiere conocer mucho de Biblia, porque no le interesa realmente conocer esa doctrina legítima. Timoteo, en su segunda carta, en el capítulo 4, usted puede leer, dice que no sufrirán la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír, pero se apartarán porque quieren vivir de forma ilegítima. No quieren hacer la diferencia. Esa es la advertencia, que no caigamos en esas condiciones. Y Pablo nos hace muchas advertencias. Segunda de Corintios, capítulo 11, del versículo 12 en adelante, dice lo siguiente: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, ¿bien lo toleráis? Pues en el contexto bíblico, esta advertencia es para usted, es para mí, es para todos los creyentes. Que aprendamos a defender la verdadera doctrina, la verdadera fe. Que aprendamos a saber qué es lo que Jesús quiere que vivamos para Él. Y nos dice que hay otro Jesús. Hace llamar Jesús, Hijo de Dios. Y también entra al corazón de las personas. ¿Y a qué se refiere esto? Pues a un mensaje que no está bien definido en la verdad del Evangelio. Un entendimiento superficial que enseña un mensaje erróneo para que las personas vivan un cristianismo superficial. Menciona otro espíritu y otro evangelio,
falsos maestros que están presentando esa versión distorsionada de Cristo. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 6, nos advierte que por qué escuchamos a esos. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O si trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mire qué grande desolación ser anatema, maldito por Dios, significa la palabra anatema. Pues hay una advertencia a ser vigilantes, a discernir la verdad del engaño, a mantenernos activos en esta vida como creyente, porque cualquier otra cosa puede parecer atractiva, bonito, motivante, y algunos dicen es que no, mucha regla, es que ustedes muchos se meten a rollos, es que yo no quiero vivir así, es que no, yo quiero hacer lo que me da la gana. No le interesa vivir conforme a lo que Dios tiene establecido. Él quiere que dejemos nuestra voluntad, nuestra vida, nuestro albedrío y se lo depositemos a Él. Y que amarle es vivir conforme a lo que a Él le agrada. Por eso es importante conocer bien la palabra de Dios escrita en la Biblia y saber qué es lo verdadero y qué es lo falso, porque en esos tiempos de profanación del templo se establecieron muchas cosas en contra de la verdad, muchas cosas que cambiaron la legitimidad del mensaje de Dios y dejaron de enseñar qué era realmente lo que teníamos que vivir. Pero hay un camino donde debemos andar, un pacto sempiterno, un pacto permanente. Ese nuevo pacto del que se nos habla es un pacto lleno de amor, que no nos está obligando, sino que nos está enamorando para que podamos hacerlo con entrega y con dedicación, pero que vivamos conforme a lo que a Él le agrada, no conforme a nuestra voluntad. Que cambiemos esa vida antigua por una nueva vida y que empecemos a entender muchos principios que tiene la Biblia, que en esos tiempos de Antíoco Epifanes y en el tiempo de los que fueron profanando continuamente, porque no fue la única profanación, en el año 300 y por ahí, en los tiempos de Constantinopla, cuando Constantino estableció también esa ciudad, ese nuevo reino, hubieron otros cambios distintos, donde ya se estableció dejar de guardar el día sábado, se empezó a cambiar por el domingo, se celebra el nacimiento del Mesías en diciembre, que nada tiene que ver con lo que Dios dejó establecido, que eso era una celebración romana de las Saturnalias. En los contextos históricos se cuenta que la muerte de Jesús fue un miércoles, como lo dice Daniel, y no un viernes para resucitar un domingo, que realmente Satanás no gobierna sobre las llamas de fuego, no, porque las llamas eternas son dioses, ese fuego consumidor, y realmente no es que sea malo ni nada, sino porque consume lo negativo, lo erróneo, el pecado, porque purifica. Pero que aquel que realmente quiere vivir conforme a su voluntad, que entrega su corazón y cree, especialmente cree en su Hijo, está dentro del plan de salvación.
y no vendrá a recibir ese castigo final, porque la sangre de Cristo lo purifica. Pero que también existen muchas cosas bajo sus mandamientos. Sus mandamientos son una cerca que nos mantiene a nosotros cuidados y protegidos del lobo que anda alrededor. Todo eso, que existe realmente un mensaje de salvación con una venida del Mesías aquí a la tierra. Y no vamos hacia el cielo, sino que Él viene a la tierra para establecer su reino aquí por 1000 años. Y que va a poner sus pies en el monte de los olivos, como lo dice Zacarías 14. Y así que se hace la diferencia entre lo limpio y lo impuro. Y que, como dice Isaías 66, en esos tiempos va a venir y va a hacer diferencia entre aquellos que viven conforme a su verdad y los que no. Vamos a leer Isaías 66, versículo 15 en adelante, para que veamos que se refiere a la venida de Jesús. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellinos para descargar su ira con furor y su represión con llamas de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. 17. Los que se santifican, los que se purifican en los huertos unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Pidámosle a Dios que cambie nuestros pensamientos para que no sean conforme a lo que creemos humanamente, sino que sean sus pensamientos en nuestra vida. Que sea Él que nos cambie, que nos transforme, que sea Él que nos aparte de esa abominación desoladora, que sea Él el que nos guíe y nos permita vivir conforme a su santa voluntad, que sea Él que nos haga crecer. Pidámoslo, roguémoslo y estemos dispuestos a vivir conforme a lo que a Él le agrada. Porque eso hace la diferencia entre unos y otros. Porque ahí, entonces cuando Él venga, le veremos con alegría. Y será Él ese sol de la mañana que cuida, que protege. Ese calorcito que realmente estará ahí para con nosotros protegiéndonos, porque ese mismo será fuego consumidor para aquellos que estén apartados. Y allí será el lamento, dice, el dolor y el sufrimiento, pero ya no habrá oportunidad. Pero hoy, usted que no ha escuchado, que escuche el mensaje, que no ha respondido, que no ha abierto su corazón, ¿está dispuesto a hacerlo o qué espera? Hay tiempo aún. Buscadle mientras aún haya tiempo, porque ese tiempo está por acabarse, porque ya estamos en los últimos tiempos y toda su palabra se cumplirá, pero que sea Él el que nos mantenga en crecimiento, en edificación, y sea Él el que ponga bendición grande en su palabra y guíe la vida de cada uno. Gracias por el tiempo de escuchar esta reflexión y que sea nuestro Creador glorificado en todo. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras. Paz a vosotros.